Buenos días, mi nombre es Juan Francisco Rodríguez Aredo y voy a hacer la presentación de un trabajo que llevaron a cabo Ofelia Cervantes, Regina Motz, Esteban Castillo y José Luis Velázquez. Ellos no han podido concurrir al evento por razones de fuerza mayor y en lugar de ello voy a dar su presentación. La pauta de la presentación tiene los siguientes puntos. Primero vamos a hablar de la motivación del proyecto. Vamos a dar una explicación de lo que es analítica del aprendizaje social. Después vamos a presentar la plataforma que se llama DIA. Después hablaremos de las métricas sociales que interpretan las observaciones en la educación. Luego hablaremos de análisis de sentimiento para entender lo que expresan las interacciones entre los alumnos y los profesores, y después las conclusiones. DIA es una sigla que significa descubrimiento de interacciones que impactan en el aprendizaje. En Uruguay existe un plan de estudio que se llama CEIBAL, que cubre todo el territorio nacional y es aplicado a nivel de la enseñanza pública en todos sus niveles, a nivel escolar, liceal y lo que se llama la UTU, que es educación secundaria para aprender oficios. Las plataformas que se incorporaron para esta primera etapa se llaman CREA2 y PAM, que están en el plan CEIBAL. Hay muchas otras, pero estas dos son las que se incorporaron para este primer prototipo. CREA2 da información provee herramientas para que los escolares estudien por su cuenta, bajo la dirección del profesor, del maestro, y el PAM es una herramienta para enseñar matemáticas. El objetivo de DIA es brindar una plataforma que reúne la información, los datos que van generando los alumnos al interactuar en la plataforma de estudio, más otros datos que se originan de un análisis de sentimiento que se hace cuando hay interacción entre los actores. El programa está destinado para los profesores y para los administradores. Para los profesores les va a permitir tener, por ejemplo, la visualización de posibles dropouts dentro de los alumnos, o ver alumnos que se encuentran atrasados en cuanto al avance de sus estudios, y también ver si dentro del grupo, de la interacción social del grupo, si alguno de ellos está aislado o si es muy comunicativo, para ser aprovechado en este caso para una mejor comunicación de los conocimientos. Los administradores usan los resultados que se puedan obtener de la plataforma para una mejor planificación institucional. ¿Cuáles son las funcionalidades principales del programa, de la plataforma? Bueno, primero que nada, una gestión demográfica y académica de la información, el acceso a los servicios de analítica social en el aprendizaje, por medio de la interacción que hay a nivel de las plataformas que mencionamos, CREA2 y PAM, y también de lo que se llama plataformas informales, como ser las redes sociales. Para este caso de estudio y hasta ahora es con Facebook. Después hay una integración de los perfiles académicos del estudiante y de los perfiles sociales del estudiante. Todo eso es integrado y después vamos a ver en qué forma se presenta y se visualiza para el profesor. Y el objetivo es, como todas las analíticas, es para dar soporte a la toma de decisiones para la mejora de la educación. ¿Qué permite el análisis de las redes sociales? Bueno, se pueden identificar individuos que producen muchas interacciones,
o que reciben interacciones, algunos que tienen una influencia relevante, otros que son estratégicos para el pasaje de la información en la red. Podemos detectar cuáles están aislados, y eso a nivel de individuos, de estudiantes y de profesores. A nivel de los recursos y actividades de las plataformas, podemos ver cuáles son las más utilizadas o las actividades que más son realizadas por los estudiantes. Y finalmente, por medio de minería de texto, se hace un trabajo de contenido, del análisis de contenido para aplicar análisis de sentimiento sobre los datos que se generan al usar las plataformas. Acá podemos observar la arquitectura de la plataforma. En la derecha tenemos a Crea2 y PAM, que son las dos plataformas que proveen de datos. Más arriba está la red social Facebook, y abajo indicamos Moodle como una posible, ya que es posible escalar el proyecto para tener más fuentes de datos. Las fuentes de datos son extraídos por medio de extractores, que cada uno adaptado a los datos que se originan, y con esos datos se va formando un perfil del usuario, considerando su situación demográfica, académica y social. Social hablamos a nivel de las redes sociales. Con esa información se generan servicios, y finalmente todo este flujo es visualizado por medio de un multigrafo al cual accede el profesor como principal destinatario de la información, el director del centro de estudio y el administrador del sistema. Viendo con un poco más de detalle el multigrafo que les mencionaba, vemos los iconos que forman al grafo. Por ejemplo, el vértice, que es la manzanita, es el docente. Después vemos en verde los recursos que hay disponibles. A los estudiantes están designados están representados por el sombrerito, y la actividad es el icono amarillo que tiene el visto en el medio. ¿Cómo se interpretan los aristas? Bueno, las aristas son las publicaciones, los mensajes, las interacciones que hay entre los distintos vértices. Por ejemplo, un estudiante puede acceder a un recurso y realizar una actividad, o puede relacionarse con el docente. El grosor de las aristas, para todos los casos, indica la cantidad de mensajes intercambiados. Y cuando hablamos de mensajes intercambiados, es cualquier interacción. ¿Cómo se saca provecho a la plataforma? Bueno, para ello se utilizan diversas medidas de métricas de centralidad de los vértices. En esencia, lo que queremos hacer con estas métricas es ver qué tan importante es un vértice, un usuario, un estudiante, para el resto de la comunidad que está usando o que forma el grafo. Vamos a describir ahora un poquito las métricas que se utilizaron. La primera, la más simple de todas, es el degree centrality, que es el grado del vértice, los vértices de entrada y los vértices de salida, las aristas de entradas y las aristas de salidas. Las aristas de entrada, supongamos que A es un recurso, indica la cantidad de veces que ese recurso fue accedido. Y las de salida, si A ahora es un profesor, indica cuánto es su interacción con los estudiantes. Esta es cómo se ha aprovechado la degree centrality para ver qué tan utilizado es un recurso o qué tan poco utilizado es, y lo mismo en la interacción de estudiante con estudiante o de profesor con estudiante o estudiante-profesor. El closeness centrality nos indica qué tan cercano es un vértice, un alumno, a los demás en la comunidad.
matemáticamente se define como la inversa. Antes que eso consideramos lo que se llama geodésicas, que son dentro de un grafo el camino más corto que une dos vértices. A eso le llamamos geodésica. Y el closeness de un vértice se define como la inversa del promedio de los caminos más cortos de ese vértice a los demás. Después tenemos el Betweenness Centrality o intermediación. Esto lo que mide es, dado un vértice, qué tan importante o qué tan estratégico es para pasar información. Estas métricas son utilizadas en análisis de redes y esta es importante en ese sentido, de que puede ser aprovechado en esta realidad para ver qué tan importante es un alumno que pueda recibir información y pasarla, o un profesor también. El Agent Vector Centrality indica qué tan importante es un estudiante o un profesor en base a los demás vértices, la importancia de los demás vértices que apuntan a él. Es algo similar al algoritmo de Page, uno de los dueños de Google, el algoritmo de PageRank, que funciona de una forma un poquitito parecida o con esa base. Volviendo un poquito acá, ¿qué es lo que hace esto? A cada vértice, cada estudiante recibe información, recibe una valoración de qué tan importante es en base a la importancia de los demás vértices que apuntan a él. La cuarta y última medida de métrica que se utilizó es la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Es el mayor de los caminos más cortos que puede tener un vértice. Si ven en el caso del vértice F, para llegar al vértice C, tiene varios caminos. Por ejemplo, puede hacer F, E, D, C, y eso le lleva 3 aristas. Pero hay un camino más corto que es, por ejemplo, F, E, C. Bueno, en ese grafo en particular, la excentricidad es 2. Es el mayor de los caminos más cortos a todos los demás vértices. ¿Cómo asociamos esas métricas a la realidad de nuestro problema? Por ejemplo, InDegree, acá estamos viendo las métricas con un mayor valor. Si tengo un valor alto de InDegree, significa para el estudiante que es prestigioso y es importante en el grupo. Y para un profesor que recibe muchas integraciones de sus estudiantes. Vamos a, por ejemplo, el InDegree del material. Quiere decir que ese material que está a disposición de los alumnos tiene un impacto importante en ellos. Eso es como vemos la métrica de InDegree, cómo puede ser utilizada para ver que también están aprovechados los materiales que tenemos a disposición de ellos. Con el AudDegree, por ejemplo, para un estudiante que es altamente comunicativo. El Closeness Centrality, por ejemplo, para un estudiante significa que es un gran comunicador y tiene influencia en el grupo. Y para el profesor, que tiene influencia en sus estudiantes. Vamos a pasar, por ejemplo, al Agent Vector Centrality. Y un Agent Vector Centrality que tiene un valor alto significa para un estudiante que es muy influyente por su intensidad y sus interacciones con otros estudiantes. Por eso el tema de que podía servir para pasar información. Por ejemplo, Eccentricity, el último. Tenemos que para un estudiante una excentricidad alta nos indica que hay una baja interacción con otros estudiantes, y para un profesor tiene una baja interacción con sus estudiantes. Acá tenemos el portal de entrada a la aplicación DIA. Como vemos, el acceso es específico para los profesores, para los directores de las escuelas y los administradores. Como se había mencionado hoy en la conferencia que dio el doctor Ochoa, los datos están gestionados bajo el permiso de los estudiantes. Acá tenemos nuevamente el grafo que habíamos mencionado. Cuando uno se loguea, aparece el grafo con toda su información. Y terminando,
Tenemos nuevamente acá filtros que podemos poner un rango de fecha que yo quiero ver. Puedo poner acá la métrica que quiero ver, por ejemplo el grado de entrada, el INDIGRI, y esto me indica, por ejemplo, los recursos más visitados, etc. Un poquito avanzando ya sobre las demás métricas, por ejemplo, otra cosa que se puede observar, vean acá este icono que está agrandado y este otro que es más pequeño, indican que en este caso, que es en cuanto a la intermediación, indica que este profesor tiene un alto valor de intermediación y este alumno está bastante aislado. A su vez, si uno se posiciona en los iconos, en los vértices, puede ver la información de qué estudiante estamos hablando. Y lo último, había un componente de análisis de sentimiento. Por ejemplo, acá vemos un sentimiento neutro, le ponemos amarillo, y a medida que es positivo tiende al verde y si es negativo al rojo. Entonces el grafo me permite ver las interacciones si son muy buenas o neutras, o en este caso que son interacciones de intercambio de mensajes que son con una polaridad negativa. Eso sale de acá. Por ejemplo, vemos dos estudiantes que intercambian información y hay un cierto enojo en la comunicación, y esto hace que la polaridad sea negativa. ¿Cómo se obtuvo eso? Por medio de un modelo de aprendizaje supervisado en base a máquinas de lectores de soporte, con el flujo habitual de coleccionar los datos, prepararlos, procesarlos, entrenar el modelo, testearlo y luego mejorarlo. Se hizo el testing de este modelo se hizo por medio de los datos disponibles en la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, y la evaluación que resultó, también por medio de máquinas vectores de soporte, dio una evaluación mayor del 68%, que para esta instancia del prototipo es más que aceptable. Las conclusiones. La arquitectura propuesta muestra una forma innovada de poder detectar patrones de interacción. El grafo implementa una forma única de ver información asociada con los registros educacionales y la información que eso genera. Y, por ejemplo, el análisis y extracción de los sentimientos permite entender de mejor manera al perfil de los estudiantes desde el punto de vista social. Este prototipo fue testeado en datos experimentales y en este momento está corriendo como una experiencia en lo que se llama el CERF, que es un centro de formación docente. O sea, no son escolares, sino que son gente que estudia para ser docente. Esto está en este momento está siendo probado en ese lugar. Futuros trabajos: mejorar la evaluación cualitativa y cuantitativa probando con datasets más grandes, utilizar diferentes métricas para obtener más información, mejorar el modelo para realizar el análisis de sentimientos o de opiniones, y para mejorar la eficiencia general se van a utilizar arquitecturas distribuidas en ambientes más escalables. Bueno, y eso es la presentación. Si quieren, se la dejo para que la lleven en un pendrive, si tienen por ahí. Bueno, si tienen alguna pregunta, son bienvenidas. Tuve que hacerlo un poquito rápido porque no nos daba el tiempo. Sí, adelante. Tengo una pregunta, tal vez Valeria Enríquez, de la Universidad Austral de Chile. Mucho gusto. Muchas gracias por tu presentación. Tengo una pregunta tal vez un poquito técnica. Sí. Cuando mostrabas el modelo de la arquitectura, tenías por acá varios sistemas, módulos y distintas cosas, y me llamó la atención que donde recopilaban la información era por el icono vídeo de la sala de Google, y quería saber con qué monitores estaban trabajando y quizás estaban comportando este esquema de arquitectura. Correcto. Tú
Tú decías esto, ¿no? En el user profile, sí. Bien, correcto. Los datos que se están manejando, hubo varias instancias. La parte del entrenamiento de la componente de análisis de sentimiento se usó esos datos de testing de un sitio español de procesamiento de lenguaje natural. Con respecto al uso de las bases de datos, en este momento los únicos datos que se están obteniendo son los del CERF que había mencionado, que tienen muy poquito, porque no te pide cuánta gente hay en ese centro, en el interior del país, no sé cuántos alumnos habrá, pero supongo que por orden está más que sobrado. Pero esto si escala, vamos a tener que manejar un tipo de soluciones. Van a tener que utilizar los soluciones porque yo solo represento. Sí, ¿y tú tenías? Sí, ahora. Sí. Bien, estamos en una etapa de prototipo. Hasta ahora sabemos que los profesores de ese CERF que mencionaba están usando a nivel de prueba. Sé que visualmente es muy útil la herramienta, pero todavía no tenemos información porque todavía no se aplica a producción del sistema.